Capítulo 15. El alma humana. Párrafo primero. Definición por la ciencia y bajo el punto de vista religioso. Estudiante amado, estamos ante la incógnita de la verdad suprema, para saber lo que es el alma humana. Nosotros ya lo hemos indicado y aquí diremos el axioma. Pero antes vamos a correr las diferentes doctrinas en sus teorías hipotéticas sobre esta misma cuestión. Párrafo primero. Definición por la ciencia y bajo el punto de vista religioso. Vamos a seguir lo que se enseña al respecto sobre el alma humana en las diferentes tendencias y doctrinas, para luego hacer los párrafos necesarios a la exposición de la verdad. Dicen, podemos definir el alma humana como la unidad representativa de las facultades activas y pasivas del ser humano, acreditado por los fenómenos que nos revela la conciencia. Bajo el punto de vista del fenomenismo y considerando al movimiento como la manifestación por excelencia de la materia y al pensamiento como el conjunto de las manifestaciones superorgánicas, ya chocan las dos escuelas, espiritualista y materialista. Se entiende por alma y cuerpo dos órdenes distintos, irreductibles estos fenómenos, movimiento y pensamiento, o si, por el contrario, son de la misma naturaleza y pueden reducirse el uno al otro. Los espiritualistas afirman que el movimiento no es sino una síntesis de sensaciones, puesto que en realidad el movimiento no existiría en nosotros si no lo conociéramos mediante nuestras sensaciones musculares, visuales y táctiles, tal como lo conocemos mediante la conciencia. 79. Las sensaciones, sean musculares, visuales, etcétera, son efectos del movimiento. Cuando notamos la sensación, el movimiento ya pasó o estará latente, su demostración es la sensación. Y agregan que de la existencia del movimiento jamás podríamos pasar a la existencia del pensamiento. Modifíquese el movimiento como se quiera, dicen, se hará más lento o más rápido, uniforme o variado, rectilíneo o curvilíneo, etc. Siempre seguirá siendo un movimiento con trayectoria y velocidad, y por consiguiente, jamás se transformará en pensamiento. 80. Pero el pensamiento no puede ser sino simultáneo aunque instantáneamente con el movimiento. Además, el movimiento es únicamente el que hace vibrar en nosotros los resortes del pensamiento. Nerviosa es metamorfoseada por el cerebro, en sensación, percepción, emoción y pensamiento. No podemos objetar que esta transformación es inconcebible, porque no concebirnos mejor la transformación del movimiento en calor, y sin embargo, esta transformación es real. Spencer, sin embargo, explica la reducción del pensamiento al movimiento por una teoría semejante a las teorías físicas de la electricidad, de la luz, etc. La antigua física admitía en la naturaleza una multitud de fuerzas distintas e irreductibles: gravitación, luz, calor, electricidad, afinidad química, etc. La física moderna ha descubierto que todas esas fuerzas son modos de una fuerza única, el movimiento, y que por consiguiente pueden transformarse unas en otras. Así el movimiento se convierte alternativamente en sonido, calor, electricidad, luz, afinidad química, pero a la salida de este ciclo, se le vuelve a encontrar tal como era a la entrada, es decir, movimiento en esencia y cantidad. Cabe, pues, suponer, según Spencer, que la transformación de las fuerzas se continúa en el cuerpo humano. En él, la fuerza física o química se convierte en fuerza nerviosa y la fuerza nerviosa es metamorfoseada por el cerebro, en sensación, percepción, emoción y pensamiento. No podemos objetar que esta transformación es inconcebible, porque no concebimos mejor la transformación del movimiento en calor, y sin embargo, esta transformación es real. Como se ve, la dualidad del pensamiento y del movimiento es, según Spencer, aparente. El pensamiento no es nada más que un movimiento transformado y el conjunto de funciones inorgánicas, un producto de la actividad de la materia.
Los principales argumentos de los espiritualistas, en resumen, se reducen a las siguientes pruebas. Primera prueba, por la unidad del yo o la simplicidad del principio pensante. La unidad es la propiedad de un ser simple o indivisible, por oposición a ser compuesto o divisible. La unidad es el carácter del alma, luego el alma es simple. El cuerpo está compuesto de sus diferentes partes, el cuerpo, pues, no es simple. El cuerpo es compuesto, el alma es simple, luego no es una misma cosa, se debe hacer distinción entre el cuerpo y el alma. Segunda prueba, por la diferencia de fenómenos fisiológicos y psicológicos. Hay gran diferencia entre fenómenos psicológicos y fisiológicos, iguales causas suponen iguales efectos suponen iguales causas, los efectos, fenómenos psicológicos y fisiológicos, son distintos y por consiguiente, las causas son diversas. Luego, hay distinción entre el alma y el cuerpo. Tercera prueba por la identidad personal. El hecho más simple, el pensamiento, supone que el sujeto que piensa permanece siendo el mismo en dos momentos diferentes. El pensamiento, la memoria, la responsabilidad, son patentes testimonios de nuestra identidad, y es uno de los hechos capitales que caracterizan al espíritu. Ahora bien, hay en el cuerpo humano otro hecho capital, característico, pero contrario al anterior, y es lo que se llama torbellino vital, o sea, cambio perpetuo de materia entre los vivos y el exterior. No se puede conciliar la identidad del espíritu con la perpetua mutabilidad del cuerpo humano, luego alma y cuerpo son distintos. Cuarta prueba, por la actividad libre del yo. Esta prueba es expuesta por Fenelón en los siguientes términos: soy libre y no dudo de ello. He ahí ya suficiente razón para convencerme de que mi alma no es corporal. Todo lo que es materia no se determina a nada por sí mismo, es por el contrario determinada a todo, por las leyes que se llaman físicas, que son necesarias, invencibles y contrarias a lo que se llama libertad. De ahí, concluyo, que mi alma es de una naturaleza enteramente diferente de la de mi cuerpo. Y Vernet agrega, un cuerpo no elige sus movimientos, sino que se mueve según es impulsado, y si no hay en mí más que el cuerpo, bien lejos de tener imperio sobre él, no tendría siquiera libertad. Quinta prueba, cartesiana, fundada sobre la naturaleza del pensamiento. Esta es la prueba que aduce Descartes y su escuela: el pensamiento es la esencia del alma, como la extensión es la esencia del cuerpo. Estos dos atributos, el pensamiento y la extensión, son incompatibles, luego las dos substancias, inteligente y corporal, son distintas. Tocaremos estas pruebas en párrafos propios y veamos ahora el materialismo.